Entonces, lo último, bueno, la última parte que nos faltaba después de lo que era la parte de justificación es la parte de alcance, ¿ya? Y podemos tener estos tres alcances, ¿ya? Tenemos lo que es el alcance temporal, ¿está bien? El alcance temporal. Referido, dice, a la ocasión del estudio y a la gestión de tiempo, ¿no? Con los análisis implicados, los periodos donde se consideran los datos y otras consideraciones referenciadas al tiempo. En nuestro caso, o sea, todos vamos a poner lo mismo, el alcance temporal va a ser la gestión 1-2020 y 2-2020. ¿Qué significa? Significa que nuestro proyecto tenemos que terminarla en la gestión 1-2020 y 2-2020. Eso es lo que se pone en alcance temporal. Cuando ustedes hagan un proyecto, digamos, ya para otra cosa, ahí ustedes pueden poner el tiempo que les va a durar en el que ustedes van a desarrollar ese proyecto. En nuestro caso, tendría que estar enfocado en la gestión 1-2020 que vamos a empezar y la 2-2020 que vamos a terminar, ¿ya? Entonces, todos tienen que tener esa misma relación. Luego tenemos el alcance espacial o algunos ponen alcance geográfico, que es lo mismo, ¿ya? Entonces me dice, estás referido a elementos como la geografía nacional, local o sectorial de la investigación. O sea, aquí normalmente en el alcance espacial o geográfico colocamos hacia dónde está enfocado nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho un equipo o una máquina para la, ¿qué les digo? Digamos, para el lavado de la papa, ¿no? De la zona de Colombia. Entonces, ahí básicamente mi proyecto estaría englobado solamente para la zona de Colombia, si quieren, ¿no? Si es, digamos, para Cochabamba, entonces para Cochabamba. Si vemos que puede enfocarse para Bolivia, entonces para todo Bolivia, ¿ya? O sea, el contexto geográfico a donde nosotros podríamos enfocarlo en nuestro proyecto. Muchas veces aquí confunden y a veces ponen el lugar donde se está desarrollando el proyecto. En este caso, por ejemplo, tendríamos que ponerlo, ¿ve? Cochabamba, o no sé, esa pelea que hay aquí cercado, Tecnológico Mejillones, ¿no? En realidad, ahí están desarrollando el proyecto, pero el proyecto no está enfocado para esa zona exclusivamente, a no ser que sí esté. Por ejemplo, si alguien está haciendo, no sé, ¿qué les digo? Unos kits didácticos para el Tecnológico Mejillones para la materia de electroneumática, digamos. ¿Está bien? Entonces, ahí recién sería, ¿no? Enfocado para el Tecnológico Puerto de Mejillones, que se encuentra en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Localidad, todo eso que ustedes quieran referenciar. ¿Ya? Entonces, ahí sí podríamos poner eso. Y el alcance temático, dice, es muy importante en el sentido de puntualizar el área de investigación y las subsanar que ésta involucre. Por ejemplo, se puede desarrollar una investigación en el área de recursos humanos, dentro de ella toca subsanar y todo, ¿no? En nuestro caso va a estar enfocado a lo que es la aplicación técnica tecnológica, ¿lo ve? Muchas veces aquí también es importante si nosotros vamos a hacer, digamos, una investigación para una empresa, por ejemplo, podría ser simplemente para el desarrollo o ampliación o la mejora tecnológica de esa institución, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van colocando cuál va a ser ese su alcance respecto a este elemento. ¿No? ¿Está bien? Bismar, ¿escuchas? Sí, sí. Eso. Bien. Y finalmente tenemos lo que es la metodología. ¿Ya? Aquí básicamente, esto más que todo es cuando se hace un proyecto desarrollado al área social, aquí es mucho más práctico, digamos, desarrollar el método que se está desarrollando, se está aplicando para que nosotros podamos construir o generar nuestro proyecto. En nuestro caso, ¿sí? Nosotros nos reducimos exclusivamente a lo que es el método científico, ¿ya? El método científico, normalmente nosotros lo enfocamos en la parte experimental, o sea, de todos vamos a poner casi lo mismo. En este caso es como si estuviéramos copiando, de todos vamos a poner lo mismo, ¿no? Método científico enfocado en la experimentación e implementación, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente ustedes van a desarrollar, ¿sí? Van a hacer el diseño, ¿no? Van a probar ese diseño y luego van a implementar el circuito. Entonces, nuestro método científico va a estar enfocado justamente
en lo que es el diseño, ¿sí? Y la experimentación, que es parte de la implementación, y obviamente la implementación del sistema, ¿ya? Y por eso me dice esto, ¿no? Para que nos guíe un poquito. Dice, la investigación y los métodos se valen de modelos que se constituyen en una representación cuantitativa o cualitativa de las situaciones problemáticas. O sea, en este caso nosotros nos vamos más a la parte cuantitativa, las cuales están representadas por sistemas a través de estructuras y mecanismos descritos en el concepto de ciencia, ¿ya? Y eso nos da justamente, como me habla de un sistema, me dice, el sistema no es nada más ni nada menos que un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común, ¿ya? Los modelos deben ser manipulados y analizados para extraer de ellos soluciones que posteriormente deben ser interpretados para buscar una explicación al efecto perturbador o problema. Y eso es a lo que se refiere justamente cuando hacemos el diseño. O sea, nosotros hacemos el diseño, con ese diseño vamos a implementar el elemento, el sistema, el proyecto para que ese responda justamente a la problemática que hemos encontrado, ¿ya? Y este ciclo, dice, debe ser apoyado por un procedimiento esencial, que es una forma de razonamiento y la que llamamos método científico. Entonces, la conceptualización. Pero nosotros, obviamente, aquí vamos a ponernos en el proyecto se empleará el método científico, ¿sí? De experimentación e implementación del proyecto de proyectos o equipos, depende a qué esté enfocado, ¿no? Sistemas, ¿no? Para responder a lo que es la problemática y ahí ponen su problema de ustedes. ¿Listo? Nada más, así de simple es esta parte. Pues les decía, esta parte es más complemento nada más, ¿ya? O sea, es un resumen, aquí fíjense, un resumen justamente de este ciclo. Viene aquí de lo siguiente, ¿no ven? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Justamente observamos el mundo real, ¿está bien? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado la anterior vez? Por observación vemos aquí justamente, identificamos lo que es el problema, ¿sí? Damos una explicación o verificación de que realmente ese problema va a existir, ¿está bien? Y posteriormente con eso vamos a nosotros formular una hipótesis u objetivo, y eso es lo que nosotros estamos poniendo en objetivo general. O sea, primero partimos del mundo ideal, a eso se refiere. O sea, que nosotros formamos el concepto, la conceptualización del proyecto, ¿ya? Por eso es que muchas veces el diseño de un proyecto se divide en tres partes. Lo que es ingeniería conceptual, que es justamente aquí donde nosotros estamos dando toda la idea, ¿sí? Luego la básica, donde ya implementamos o generamos los modelos de los equipos o elementos que vamos a tener. Y la ingeniería a detalle o final, ¿sí? Que es donde ya se forma el elemento. En nuestro caso aplica lo mismo. Entonces aquí vamos a hacer justamente la formulación de nuestro objetivo o hipótesis, ¿sí? Que es, en muchos casos decía diseñar el equipo, diseñar el sistema, diseñar, eso se está refiriendo eso, ¿ya? Y eso es lo que va a dar justamente la solución al problema que hemos visto. Entonces, básicamente a eso se refiere el método científico que estamos utilizando, ¿ya? Por eso es que les decía que es tan importante lo que es la parte de sus objetivos específicos, volviendo aquí, porque esos son los que me van a permitir tener los pasos, ¿sí? Los pasos para que nosotros podamos directamente, ¿no ve? Poder dar una respuesta a través de nuestro objetivo al problema que hemos identificado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere eso. Una vez que tenemos ya eso, que no es nada más como decir un pequeño párrafo eso, pasamos a lo que es el cronograma. Este cronograma es un cronograma tentativo, ¿no? A ver, creo que está cortado. Un ratito voy a salir de aquí. Lo voy a subir la figura ya porque creo que está cortada. No se ve la parte de abajo. A ver, subimos. Ahora sí. Bien, entonces aquí, ya en el cronograma me dice, fíjense, esta parte es importante. Dice, el cronograma debe contener una secuencia temporal de las actividades según los objetivos específicos hasta cumplir el objetivo general. O sea, básicamente mi objetivo general va a estar, tiene que estar en todo este tramo, ¿no? O sea, es a lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, no va a cambiar mucho este objetivo. En realidad, lo único que va a cambiar es que aquí ustedes donde dice objetivo específico o no, ustedes van a poner su objetivo. A ver, ¿me están escuchando en esta parte? Sí. O sea, aquí donde dice Sí. objetivo específico, lo único que cambiaría aquí el objetivo específico que tienen ustedes.
¿no? Porque después es como una receta, es todo lo mismo aquí. Entonces, esto ya según el cronograma que tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, estamos haciendo esta parte del perfil, y va a ser todo lo que era, bueno, esta es la que teníamos originalmente, que teníamos que haber hecho la defensa hasta lo que era abril, ¿ya? Luego teníamos que haber hecho la parte del marco teórico, ya teníamos que haber empezado. O sea, culminar en esta parte con el capítulo 1 y 2 de nuestro proyecto, que sería básicamente esto, ¿ya? Y la segunda gestión de este año, teníamos que haber completado ya recién todo lo que es el proyecto, o sea, los objetivos específicos. ¿Está bien? Entonces, obviamente, esto se va a trasladar un poquito, ¿no? Ustedes aquí, en vez de tenerlo hasta aquí, van a seguramente jalarlo hasta aquí, hasta junio, ¿no ve? Y luego recién en julio vamos a empezar con nuestro marco teórico, que va a ser nuestro capítulo 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero después es todo lo mismo. Si ustedes observan, es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos que la presentación del perfil de grado, la defensa de nuestro perfil. Luego hacemos la elaboración de nuestro marco teórico, ¿sí? Una pequeña defensa para ver justamente todo lo que, o la entrega, si ustedes quieren, ¿ya? Y luego pasamos al marco práctico, que es básicamente ya toda la conclusión, donde están todos nuestros objetivos. Aquí ya vamos a aumentar nuestras conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Cosa de que hasta el finales de noviembre, ya principios de diciembre, ya tengamos nuestro documento final, pero obviamente con nuestro proyecto implementado, ¿no? Pues más que todo para referenciales, cómo se hace el cronograma, que es el otro elemento que tiene que tener su perfil, o sea, todos los perfiles tienen que tener esto. En el documento ya no va a estar el perfil, pero sí, perdón, ya no va a estar el cronograma, pero sí el perfil, ¿ya? Luego concluimos, o sea, ya el último trabajo que tendrían que desarrollar de su perfil es el temario tentativo, ¿ya? Del temario tentativo, fíjense, el capítulo 1 es todo su perfil. O sea, este temario tentativo ya es del documento final, o sea, lo que ya van a entregar ustedes para su defensa final, si quieren, a fin de año, ¿ya? Entonces, todo el trabajo que hacen en el que han hecho en el perfil es su capítulo 1, fíjense, ¿no? Esta introducción, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, justificación, alcance. O sea, todo su perfil, menos la última partecita que era metodología y cronograma, fíjense, no está, ¿no ve? Es lo único que vamos a quitarle del perfil y luego vamos a tener ya nuestro capítulo 1 de nuestro documento, ¿ya? El capítulo 2 es el marco teórico, ¿no? Entonces aquí obviamente depende de sus objetivos. Por ejemplo, si alguien está haciendo una máquina, ¿cómo era una máquina que había el otro día que me decían? Embolsadora de grano. ¿Está bien? Entonces su marco teórico, ¿sí? Su primera parte de su marco teórico será máquinas embolsadoras de grano. Aquí la teoría de esas máquinas. Luego se han usado motores, la teoría de motores. Se han usado sensores, los sensores que han utilizado. Se han usado un microcontrolador. Se han usado el PLC, la teoría del PLC. En el marco teórico viene la teoría, ¿sí? Del primero de los equipos que estamos queriendo construir, ¿no? De manera general. Luego podemos hablar también, si es de una empresa, podemos hablar también aquí de la empresa, ¿sí? Y luego toda la teoría de los equipos que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos poner, si va a ser va a tener un sistema de control, entonces aquí podemos hablar de microprocesadores, microcontroladores, ¿sí? De PLCs y todo eso que nosotros tendríamos que poner ahí, ¿no? O sea, la teoría de todo el material que nosotros vamos a usar. Pero es teoría nada más, ¿no? Eso es la parte importante que ustedes tienen que ver. Entonces, de esto van a encontrar mucho material. Una vez que terminamos el marco teórico, pasamos al marco práctico, ¿ya? Ahora, esto es importante. Normalmente a veces me dicen, pero en mi objetivo no está, pero sí es bueno que ustedes pongan lo que poníamos más o menos con lo del alcance, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿Cuáles las características del entorno, del medio donde nosotros queremos implementar nuestro proyecto? ¿Ya? O estamos pensando implementar nuestro proyecto, ¿ya? Y luego ya vendrían las características de los equipos que estamos haciendo. Equipos, sistemas, yo le he puesto equipos, pero obviamente cada proyecto va a cambiar esto. Puede ser sistemas, no sé, de acuerdo al que ustedes tengan. Luego viene lo que es la parte del diseño mecánico o el armado, o sea, la parte física, estructural
que va a tener su equipo, porque no van a poner en protoboards, ¿no ve? Con cables y listo, ya está mi sistema. Tiene que tener una cajita, si es una máquina va a tener pues tendrá su banda, sus motores, sus engranajes, o sea, toda la parte mecánica, que no necesariamente se han hecho el diseño, pero sí han hecho el armado, ¿no ve? Ustedes van a hacer el armado. Entonces ahí viene justamente la parte del armado y lo mismo para de la parte de los componentes eléctricos electrónicos, ¿ya? Luego vendrá la selección de tecnología, que aquí es donde va a haber las tablitas. Por ejemplo, ustedes me dicen, va a ser un sistema microcontrolado, ¿ya? Entonces ahí me dirán ustedes, a ver, tengo entonces el PIC, tengo el Arduino, tengo el Atmel, ¿está bien? ¿Cuál voy a seleccionar? Ustedes aquí harán sus tablitas en esta parte y dirán, el PIC tiene esta característica, el Arduino tiene esta característica, el Atmel tiene esta característica, ¿no? Y de acuerdo a mis requerimientos, el que cumple es el Arduino, ¿listo? Entonces, con eso están justificando por qué están usando el Arduino, ¿no? Para que no hagan y mágicamente ustedes aparezcan y digan, voy a usar el Arduino. Cuando les pregunten, ¿por qué está usando el Arduino? Lo primero que responden es porque ese sé manejar, porque ese es más barato. Esas no son respuestas técnicas. Ustedes ya son técnicos, son profesionales, tienen que dar respuestas técnicas, ¿ya? Entonces, ahí de cada uno de sus componentes va a estar ahí. O si están seleccionando un motor, lo que les decía la otra vez, por ejemplo, ustedes van a usar un motor DC, motor paso a paso, o un servomotor, ¿no? Y me dicen, voy a usar un servomotor. ¿Por qué vas a usar? Porque ese motor me ha enseñado a manejar el ingeniero Ferrufino. No, no hay tal, ¿no ve? Ustedes tienen que decir, porque este cumple las características, tiene un buen torque, tiene un control de velocidad, no sé. Ahí justamente ustedes van a justificar el por qué están seleccionando cada uno de sus elementos aquí. ¿Ya? ¿Está claro esta parte? Sí. Obviamente, esto lo vamos a volver a repetir, no simplemente es para decirles por qué tendría que tener en su marco tentativo. De esto que estoy poniendo aquí, que les estoy poniendo, algunas cositas nomás ustedes van a cambiar, le van a poner nombre, no sé si quieren ahí nada más. Luego la implementación del sistema y sus pruebas. O sea, con eso tendría que tener ya completo mi marco práctico. Una vez que tenemos el marco práctico, no se olviden, todo lo que estamos viendo, que este temario tentativo es para que cumplamos nosotros nuestro proyecto al final del semestre 2020, ¿ve? Pero sí tiene que estar dentro, por eso se llama temario tentativo, por eso tiene que estar dentro mi perfil, para que ya tengamos una idea de qué es lo que tendría que cubrir mi proyecto, ¿ya? En el capítulo 4 lo que me preguntaban, tiene que estar la parte de costos. Y como les decía, ya el siguiente semestre van a tener ustedes una materia donde van a ir desarrollando. Aquí los costos van a ver justamente costos manos de obra, costos directos, costos indirectos, ¿sí? Costo de material, o sea, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes agarran, no se olviden de ustedes, es un proyecto de inversión, supuestamente, ¿no ve? O sea, el objetivo que ustedes hagan es un sistema que se pueda vender, que se pueda comercializar, ¿ya? Su objetivo no es hacer un proyecto para que me den mi título, no hay tal. O sea, no se olviden, en el tecnológico el enfoque es justamente que sea tipo emprendedor, de proyecto, de desarrollo, a eso tenemos que enfocar. Entonces, cuando ustedes saquen sus costos, tienen que sacar costos de todo, vamos a sacar, ¿no ve? Como les decía, de materiales, de mano de obra, costos indirectos, costos directos, ¿sí? Y con eso vamos a sacar pues, el precio del equipo, ¿no? Si mi equipo, por ejemplo, me va a salir $200, entonces ahí, o 2,000 bolivianos, ahí justamente vamos a ver que realmente es rentable o no es rentable. Y cuando les pregunten después, porque una pregunta que siempre les hace el tribunal dice, ¿y en cuánto venderías tu proyecto? Y empiezan recién a sumar. A ver, el Arduino me ha costado 70 bolivianos, mis resistencias a 10 centavos, no están queriendo sumar, ¿no ves? Dirán, a ver, entonces, a ver, mi material me ha costado 102 bolivianos con 30, en 105 lo voy a vender, ¿no ves? No, usted ya tiene que, justamente ahí en esa materia les van a indicar cómo hacer eso y con eso van a completar este capítulo. Pero de temario tentativo tiene que estar nombrado, así como está nada más, ¿no? Es como es una receta que les estoy dando que tendrían que tener su temario tentativo, ¿ya? Luego el capítulo 5 son conclusiones y recomendaciones y con esto ya está concluido su proyecto, su documento, ¿ya? Bueno, o sea, la parte teórica, ¿no ve? Ya la implementación de esa parte. ¿Está bien? Y finalmente tienen que tener las referencias bibliográficas.
Aquí ya pueden ir poniendo, la bibliografía tiene que ser en base a la norma APA. Les he pasado, en los documentos que tienen, les he pasado la norma APA para que ustedes puedan utilizarla. Ya es la forma en la que ustedes van a mencionar. Si viene primero el autor, luego el libro, la editorial, el año, nada más eso, ¿no? Ahora, como hoy en día estamos también utilizando mucha información del Internet, se nos ha añadido que tenemos que colocar lo que llamamos webgrafía, ¿no? Es un término que no hace mucho he escuchado, pero ya está dentro de las normas que tenemos que utilizar nosotros. Ahora, no su proyecto, obviamente ahorita, podría tener casi la totalidad de esto, de webgrafía, pero ya cuando hagamos el documento final, no puede ser un documento solo basado en Internet. ¿Ya? Necesariamente tiene que haber libros. Y ahí justamente cuando hagamos el capítulo 2 de marco teórico, ahí vamos a hacer justamente la selección del material teórico bibliográfico. ¿Ya? Ahora, como referencia, sí, hasta el perfil podemos utilizar simplemente webgrafía. O sea, todos www. No sé, el Rincón del Vago, Juancito Pinto, mitarea.com, no hay problema. Pero ya después, cuando ya tengamos nuestro documento, aquí nosotros vamos a tener que complementar con libros, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Y terminamos con glosario, lista de acrónimos y abreviatura, y terminamos con anexos, ¿ya? Los anexos son documentos adicionales complementarios a nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un anexo? Un anexo, por ejemplo, es una hoja de datos. Si ustedes han utilizado el Arduino, el Nano, por ejemplo, entonces aquí van a poner la hoja de datos del Nano. Si han utilizado, no sé, un sensor fotoeléctrico, el BX32, entonces me van a poner la hoja de datos del BX32 en anexo, ¿no? ¿Por qué? Porque el anexo es justamente para documento complementario al proyecto, para que si algún usuario o alguien que está viendo nuestro proyecto quiere ampliar más en algo que nosotros vemos que es simplemente de relleno, él lo va a venir anexos y ahí va a verificar, ¿ya? Entonces, con eso básicamente ustedes concluirían su perfil, ¿no? Entonces, fíjense, la mayoría ya casi lo tienen, ya tienen un 90%, ya han hecho hasta justificación. Alcance son 3 puntitos que van a poner, alcance temporal, espacial y temático, ¿no? Así conceptos que ni media hoja va a ser. Metodología, un párrafo donde vamos a decir que es el método científico, ¿no ve? Que hemos dicho experimental e implementación del proyecto, ¿ya? Nuestro cronograma, nuestro temario tentativo, ¿está bien? Con esos capítulos, simplemente aquí ustedes, donde ustedes van a cambiar básicamente algo va a ser en el capítulo 3, ¿no? Aquí de acuerdo a sus objetivos específicos van a poner. Después todo es lo mismo y concluimos con referencias bibliográficas. Bien. A ver, ¿hasta aquí tiene alguna duda o algo que quiera aclarar?